Thank you, Angela. Good morning, brothers and sisters. This morning we are going to read the book 2 Peter, chapter 1, verses 1 to 11. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our Lord. His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For these very reasons, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours, and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an endurance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you. Good morning and welcome to those of you who are joining us online. This morning we want to take a look at this passage from 2 Peter chapter 1. Hoy vamos a enfocarnos en nuestro estudio bíblico de 2 de Pedro, capítulo 1, de los versos 3 al 9. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú tienes todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a nuestra disposición, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Señor, te rogamos que nos ayudes a discernir tu voz y que nosotros podamos traerte a cualquier situación que estamos viviendo en nuestra vida. Señor, danos oídos para oír y corazones para creer. Señor, danos la voluntad para obedecer tu palabra y tu dirección. Y te ruego, Señor, que me des la unción de tu Espíritu y la guía, Señor, que necesito para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estás siendo partícipe de la naturaleza divina? Tal vez ustedes no tienen idea de lo que estoy hablando, pero cuando terminemos este mensaje creo que van a saber de qué estoy hablando. Estaba pensando en este Pedro
que era un pastor, que era un pescador, perdón, y esa era la idea que yo tenía de él, pero ahora que he estado estudiando y viendo lo que el Señor me ha mostrado en las Escrituras, tengo una percepción diferente de Pedro. Así que yo quiero platicarles, presentárselos simplemente para que ustedes también aprendan de la palabra. Hoy vamos a seguir en el verso 3 donde nos quedamos la semana pasada. Verso 3 de 2 de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en otras palabras, todo lo que necesitemos para la vida y para la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este verso tiene una parte principal. Es todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Es provisto ya por aquel que te llamó, porque Él es fiel. El que te llamó es fiel para darte ese poder, para hacer aquello para lo que te ha llamado. La vida exitosa de un cristiano no es tu trabajo, hermano, es el trabajo de Cristo que vive en ti. Y no puedes decir, no puedes salir con la excusa de decir, no, es que yo no tengo lo que se necesita. No, si Jesús te llamó, Él te lo va a dar. Porque si tú dices que no tienes lo que se necesita para vivir la vida cristiana, eso es una mentira del enemigo. Porque la palabra aquí claramente nos está diciendo que en Cristo está todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y Él nos lo va a dar. Ahora, no solamente necesitas conocer a Cristo, sino realmente conocer quién es Él. Tener un conocimiento profundo de Él. Y déjenme decirles que nuestro conocimiento de Jesucristo va creciendo conforme tenemos una relación con Él. Nosotros podemos accesar a todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad cuando lo vamos conociendo. Y no estamos hablando de un conocimiento académico, como diciendo, no, es que yo no soy muy inteligente. No, porque hasta un niño pequeño puede conocerlo. Esto se trata de pasar tiempo con Jesús. Por ejemplo, hay niños chiquitos y les preguntas, ¿conoces a tu mamá? Y si tú le preguntas a ese niño chiquito, ¿qué tanto conoces a tu mamá? Yo les puedo asegurar que ese bebé o ese niñito chiquito conoce muy bien a su mamá. Ellos la conocen porque pasan tiempo con ella, porque interactúan y porque pasan tiempo y dependen de ella. De la misma manera, Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él, dependamos de Él y le pidamos cosas y podamos ver cómo Él nos responde. Ahora déjenme usar una ilustración un poco cruda para ustedes. Es un poco como conocer a Cristo. Es como más o menos cuando tienes tu smartphone, tu teléfono inteligente. Tú sabes que este teléfono, como el que tengo yo aquí, puede tener muchas aplicaciones, muchas funciones y puede hacer muchas cosas. Pero la primera vez que lo sacas de la caja, no sabes ni cómo hacer una llamada por teléfono. Tiene botoncitos y tiene cosas, no sabes ni cómo prenderlo. Tienes que tenerlo y llegar a conocer tu teléfono para saber cómo funciona. Porque hay un potencial muy grande en este aparato, pero a veces solamente sabes, no sé, mandar mensajes y llamar. Y no
sabes cuáles son todas las cosas que este teléfono puede hacer. Pero si pasas más tiempo en él y lees el instructivo y lo usas, entonces te puedes beneficiar más de él. Como les dije al principio, esta es una ilustración muy burda, pero sirve para decirles que de la misma manera, tú tienes que conocer a Cristo y pasar tiempo con él para poder descubrir todas las cosas que están incluidas. Todo lo que necesitas para la vida y la piedad está incluido en este regalo de la vida eterna que recibiste cuando recibiste a Cristo. Y cuánto más potencial estará a tu disposición que no has conocido porque no estás familiarizado con él. Y déjame preguntarte, ¿qué tan familiarizado estás tú con Jesucristo? Porque Cristo anhela tener tiempo contigo, interactuar contigo, mucho más de lo que tú llegas a conocer a tu teléfono, porque tu teléfono es solamente una herramienta, pero no te va a dar la vida que necesitas. No tiene todo lo que necesitas para la vida, la piedad. Puede ser, el teléfono inteligente puede ser una herramienta muy buena para dar a conocer a Cristo a otros, para leer tu Biblia ahí, lo que sea, pero también puede ser un instrumento que te robe de todo el tiempo para conocer y para interactuar con Dios. Puede ser algo que te robe el tiempo para enfocarte, para orar, para conocer a Cristo. Y yo lo que quiero decirles es que tú necesitas pasar tiempo con Cristo para conocerlo más. Y entonces de esa manera tú vas a descubrir lo que Él puede hacer por ti. Entre más pases tiempo con Cristo, más vas a descubrir los tesoros que existen en Él. Jóvenes, ustedes, también los adultos, pero más a los jóvenes, ustedes no conocen bien a Cristo. Tal vez ustedes no saben todo lo que Cristo puede hacer. Es como sus abuelitos a veces no conocen bien cómo usar un teléfono. Y así están ustedes con Cristo, porque no lo conocen bien y no saben exactamente lo que Cristo puede hacer por ustedes. Los abuelitos, por otro lado, ellos van con ustedes y les dicen, oye, hijo, enséñame a usar esto. Porque los abuelitos buscan un papel y un lápiz para escribir. Y ustedes dicen, ¿para qué necesitas eso? Si tienes el teléfono, ahí puedes hacer todas esas cosas. Pero déjenme decirles, dije todo esto para resumir en que Dios quisiera que ustedes pasen al menos la misma cantidad de tiempo que pasan con su teléfono, conociéndole a Él. El Señor, en el original griego, en este verso, implica que Él nos llamó para su gloria y para la virtud. Él nos ha llamado para su gloria, pero ¿qué significa esto? Gloria es la expresión de la grandeza de Dios. Es lo que sale de Dios, lo que Dios irradia y nos impacta. Y eso es lo que hace que nosotros nos demos cuenta de su presencia, es su gloria, es como el brillo del sol. Aunque tú estés dándole la espalda al sol y no puedas ver el sol, tú ves la luz del sol en todos lados y tú sientes el calor del sol en tu espalda. Ese calor, esa luz es la gloria del sol, por decirlo de alguna manera. Así que, a pesar de que no vemos el sol, nosotros podemos sentirlo y verlo. Así que el verso 3
Dice que el Señor nos ha llamado para su gloria y su excelencia. Significa que el Señor quiere que su presencia y su poder nos impacten, nos afecten. Tú oyes su voz, aunque no lo ves, tú sabes que hay un impacto sobre ti, ese impacto de ese llamado a tu vida. Y eres llamado para su gloria. Implica que el llamado de Dios en nuestras vidas nos impacta y hay alguna evidencia. En aquel que ha sido llamado por Dios siempre hay una evidencia. A pesar de que no se vea la luz de Cristo en nosotros, nosotros podemos experimentar y los demás van a experimentar esa luz, ese calor. Ellos van a ver esa gloria de Dios a través de ti. Romanos 8 implica que el llamado de Dios nos transforma. Vamos a Romanos 8, capítulo 8, verso 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La implicación es que el Señor impacta a aquellos. Hay un efecto. Él te llama y entonces hay un efecto. Él te justifica. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. El Señor nos llama para su gloria y también nos llama para expresar su gloria. Entonces, Él nos llama para su gloria y nosotros nos convertimos en una expresión de su gloria para otros. Vamos otra vez a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Jesús el Señor que nos llamó para su gloria y su excelencia, verso 4, es decir, por su gloria y por su excelencia, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ¿qué es eso de ser partícipes de la naturaleza divina? Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que significa ser partícipes de esta naturaleza. ¿Qué es alguien que es partícipe? Hemos oído esta palabra, no es muy común en nuestro lenguaje, pero ¿qué significa alguien que es partícipe de algo? Puede ser que puedas participar de una cena o algo así, ¿no? Ser partícipe de algo significa que estamos siendo parte de una actividad comunitaria. Es decir, estamos juntos con alguien más. Es decir, ser partícipes de la naturaleza divina, eso nos incluye a nosotros, los cristianos, nosotros que hemos recibido fe, la fe en Cristo. Nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Ser un partícipe de la naturaleza divina empieza con ser nacido de nuevo, ser nacido del Espíritu Santo y ser hijo de Dios y ser hijo de la familia de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. Estamos hablando de la salvación. A todos los que le recibieron, a ellos se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos a los que creen en su nombre. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros compartimos, por así decirlo, el ADN espiritual de Dios. Primera de Juan
6:4. Lo dice, y también Romanos dice lo mismo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La naturaleza antigua que estaba con Cristo, que estaba antes de Cristo, ya no vive, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vive en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Pero ya no soy yo, sino que es Cristo, es una nueva fuente, es alguien que se ha convertido en uno conmigo, o más bien yo con él. La declaración más clara y más radical de esta verdad la podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, del 9 al 10. Esta es la declaración más radical que yo he visto en la Biblia. Colosenses 2, 9. Dice que nosotros los que somos partícipes en la naturaleza divina, dice que es porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿En quién? En Jesucristo. Aquí lo que se implica en la Biblia amplificada, porque en él, en Cristo, la deidad completa de Dios continúa habitando en forma corporal, en su completa expresión de la divina naturaleza, y nosotros que estamos en él hemos hecho hijos, hemos sido completos en Cristo. Nosotros estamos llenos del Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hemos alcanzado esa estatura espiritual completa. Eso es lo que la Biblia amplificada lo traduce de esa manera. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo lo demás es hecho nuevo. Todos nosotros hemos sido hechos nuevos. No significa que somos dioses, significa que somos hijos de Dios, y ahora tenemos ese parecido a nuestra familia. Y mientras nosotros maduramos, vamos a empezar a sonar y a parecernos más como nuestro Padre. Imagínense cuando ustedes tienen su bebecito y nace, el primer día que nace, están arrugaditos y así medio papujados de los ojos. Están bonitos, pero no puedes decir que se parece mucho al papá o a la mamá, ¿verdad? Pero cuando crece este bebé, se empieza a parecer al papá. Se ve sus características físicas, la forma que habla, la forma que camina, etcétera. Tal vez no lo ves al principio cuando recién nace, pero conforme pasa el tiempo y madura, se parece a su papá. De la misma manera, nosotros como cristianos vamos desarrollando nuestra naturaleza conforme maduramos en Cristo. Nosotros nos hemos convertido en Cristo, a Cristo, y ahora tenemos algo de su naturaleza. Y esto es el principio solamente. Es como cuando el ejemplo del teléfono. Tú lo compras y ahora ya lo tienes ahí, pero no sabes cómo usarlo. Nuestra participación en la naturaleza de Dios es algo que tiene promesas preciosas, según 2 de Pedro 1 al 4. Nosotros tenemos preciosas promesas en Cristo, y podríamos pasar horas y horas recitando las promesas que Dios tiene para nosotros a través de la unidad en Cristo. Pero una de las promesas más claras que tenemos en el Antiguo Testamento está en Ezequiel 36, 26 al 27.
36. Vamos allá, por favor. Es un pasaje muy familiar porque describe muy claramente la experiencia del Nuevo Testamento. Ezequiel 36, 26. Dios está hablándole a su pueblo y dice, les daré corazón nuevo. Le está hablando acerca de esta experiencia del Nuevo Testamento. Les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra. Ya no vivo yo. ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20. Les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Acuérdense, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él hace que yo camine en Él y haré que ustedes anden en mis estatutos. Acuérdense muchas de las promesas de Cristo en el Nuevo Testamento, como Mateo y Mateo 3:16. El Señor prometió que cualquiera que crea en el Hijo de Dios no perecería, mas tendría vida eterna. Vida eterna es una vida que no tiene principio ni final y solamente hay un ser que es eterno. Solo Dios es eterno. Dios no tiene principio ni final. Por eso Jesucristo prometió que cualquiera que creyera en Él no moriría, sino que tendría vida eterna. Es decir, recibiríamos esa vida de Dios. Esa vida de Dios estaría en ti. Y entonces, ¿tienes alguna idea de lo que obtienes cuando recibes a Cristo? Juan 7, 38 y 39. Más promesas aquí. El Señor promete muchas cosas. Juan 10, 28 dice, yo les daré vida eterna. Y nosotros somos partícipes de esta nueva naturaleza. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y estas son algunas de las promesas preciosas que compartimos en la naturaleza de Cristo y que nosotros hemos obtenido cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y estoy tomándome mi tiempo para ver estos versos, porque es el fundamento de lo que se trata esta epístola de Pedro, porque el resto de la carta va creciendo sobre este fundamento. Es la vida de Dios lo que permite que tú te conviertas en la clase de persona de la que está hablando aquí Pedro. Es Dios el que hace que tú seas participante de esta vida divina y implica que tú estás entrando en una relación donde tú vas a obtener todo lo que necesitas. Tú eres partícipe de todo lo que está allí. Está a tu disposición. Tú puedes comer, puedes usar, explorar, interactuar con todo esto que está a tu disposición ahora. La vida espiritual a la que hemos sido llamados y estas personas a la imagen de Cristo que hemos sido llamados a ser, no es una tarea que está sobre tus hombros, hermano. No es que tú tengas que imitar o reproducir su imagen, porque Dios sabe que tú no puedes hacer eso. Cristo está en nosotros para vivir su vida a través de nosotros en toda situación de la vida, cuando nosotros se lo pedimos. ¿Cuántas veces al día ves tu teléfono y lo guardas? Y necesitas otra cosa y sacas tu teléfono. Y otra cosa y sacas tu teléfono. Estás
siendo partícipe de este teléfono. De la misma manera, hermanos, Cristo quiere que seas partícipe de Él. ¿Tienes una situación? Buscas a Él. En cada situación de la vida, clamas a Cristo, buscas a Él, dependes de Él, hablas a Él. Señor, es como decir, Señor, ¿tienes una aplicación para esto? Señor, ¿puedes hacer esto? Yo descubrí en el verano, estaba yo buscando una cosa para nivelar mi tráiler y entonces no lo encontraba por ningún lado. ¿Y qué creen? Había una aplicación en mi teléfono que tenía un nivel. ¿Se imaginan? Hay toda clase de cosas en este teléfono. De la misma manera, quiero que hagas el hábito, no de sacar el teléfono, sino buscar al Señor. Decir, Señor, ¿tienes una aplicación para esto? Señor, ¿puedes ayudarme en esta situación y en esta otra y en aquella? Hermano, tienes que ser partícipe de todo lo que Él te ha dado, porque Él tiene todo lo que necesitas en todas las situaciones. El Señor puede ayudarte en el aeropuerto, retos con otras culturas, con otros lenguajes, con otros idiomas, con situaciones que no son familiares, con cosas difíciles. El Señor lo sabe. El Señor tiene sus aplicaciones, espiritualmente hablando. Él tiene sus formas de ayudarte en todo. En el Antiguo Testamento podemos ver que la gente no puede vivir una vida santa. No pueden vivir sin Dios. El único que puede vivir una vida santa es Dios. Solamente Él puede vivir esa clase de vida. Y Él lo hizo en la persona de Jesucristo. Y nosotros tenemos ese mismo Espíritu de Dios unido con nosotros en Cristo Jesús. Pero muchos de ustedes nunca han sacado esa parte espiritual de su bolsillo y nunca la han usado. Y hasta se les olvidó que la tenían. Nunca claman a Jesús, nunca lo llaman en sus necesidades. Acuérdense, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero esta no es un llamado a la pasividad, hermanos. No, todo lo contrario. Es todo lo contrario a la indiferencia, a la pasividad. Hermanos, esto debería de movernos, Señor, a hacer cosas, hacer las cosas diferentes, porque el Señor nos ha dado acceso a muchas cosas. El verso 5 nos dice que no debemos de ser pasivos. Vosotros, segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, porque nosotros tenemos la oportunidad de tomar de esos recursos que están a nuestra disposición. Nosotros tenemos que ser diligentes, añadiendo a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento, y así sucesivamente. Hermanos, ustedes ya recibieron algo, recibieron fe, ¿verdad? Añádanle a esa fe que recibieron. ¿Qué le vamos a añadir? Virtud. Y voy a regresar a esto. Solamente quiero decirles que no se conformen, hermanos, con lo que ya tienen. Hay gente que solamente se contenta con tener fe y dicen, ya con eso me conformo, ya estoy bien. Pero Santiago 2:20 dice, mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, aquí está expresando un deseo más profundo de manifestar a Cristo en cada aspecto de tu vida.
de permitir que Él te dirija, Él te guíe, añadir más sustancia a tu vida cristiana que solamente conformarte con venir los domingos a la iglesia y durante la semana estás como muerto. No, hermanos, debe de haber algo más en tu vida. Hay algo más para nosotros. La palabra de Dios nos exhorta en 2 de Pedro 1:5 que nosotros tenemos que responder a lo que Dios ya nos ha dado usando con toda diligencia lo que ya nos ha dado y añadiéndole esa fe virtud. Ser diligente. Hermanos, déjenme decirles que la Biblia amplificada lo dice de la siguiente manera: añadir diligentemente a las promesas divinas, emplear todo aquel esfuerzo necesario para ejercitar esa fe y desarrollar virtud. A eso se refiere. El Señor nos da todo lo que necesitamos. Ahora úsalo, ejercítalo. No te conformes con tenerlo ahí almacenado. Tenemos que añadir virtudes. Es esa idea de ejercitar lo que ya tienes. Ahora vamos otra vez a donde dice de la diligencia. ¿Qué es la diligencia? ¿Quién es alguien diligente en su trabajo, en su escuela o en el entrenamiento? Ser diligente es ser alguien constante, alguien que tiene una meta y constantemente ejercita aquello para llegar a esa meta. Aquí la diligencia que necesitamos es ser constantes, aplicar constantemente para completar aquello que necesitamos completar, sin ser flojos o desidiosos, dejarlo para la última hora. Y yo creo que todos tenemos eso, pero nosotros tenemos que participar. Hay cierta participación de nuestra parte. Dios ya nos dio todo, Dios nos motiva y nosotros cedemos a esa motivación. Hay diligencia. Cuando a veces decimos, ay, no tengo ganas, pero dices, no, pero lo tengo que hacer, vamos. Ahora vamos al significado de la palabra virtud. Ejercitar esta fe para cultivar la virtud. La virtud significa excelencia para cumplir o expresar el ideal de lo que uno debería de ser. Bueno, déjenme decirles que a veces el diccionario no ayuda mucho, pero déjenme explicárselo de otra manera. La virtud es la energía o la fuerza de carácter que necesitas para alcanzar aquella meta de lo que tú necesitas ser. Por ejemplo, la virtud de un caballo es correr, ser fuerte para correr. Pero no hay virtud en un caballo que no puede correr o que no puede caminar, que no tiene fuerza para hacer nada. No hay virtud, por ejemplo, en un cuchillo que no corta, porque la virtud de un cuchillo es precisamente que esté filoso y corte. ¿Cuál es la virtud de un hombre o de una mujer? Hermanas, ¿se han fijado que Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa? Y tal vez ustedes se preguntan, wow, ¿quién puede alcanzar esta virtud de esta mujer? Bueno, esa es la meta de una mujer. Romanos 8:29 también revela la virtud de nosotros, los seres humanos, y revela que nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Jesucristo.
Jesucristo es la excelencia en persona. Jesucristo es el ejemplo supremo de la excelencia de la virtud. Excelencia es funcionar como se supone que deberíamos de funcionar, ejercitando nuestra fe para desarrollar virtud. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La fe es poner nuestra confianza en Dios para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Pero en este acto de fe nosotros le decimos, Señor, yo deseo ser excelente, yo deseo ser como Cristo, yo deseo que Cristo me dé forma y yo me rindo a ti. Guíeme, dame, Señor, toda esa fortaleza, haz que tome buenas decisiones, haz que yo pueda obedecerte, haz que yo pueda hacer todo lo necesario, porque el Señor no te va a forzar, hermano. Tú tienes que tomar la decisión y cuando tomes la decisión, el Señor va a estar allí y te va a dar su gracia. Así que todo eso viene cuando nosotros ejercitamos nuestra fe y desarrollemos esa virtud. Así que el verso 5 dice, por esta misma razón que yo les he dado todo lo que necesitan en Cristo Jesús, entonces sean partícipes de todo lo que ustedes tienen a su disposición y empleen todo su esfuerzo para desarrollar esta virtud. Usen la fe que tienen ya en ustedes para desarrollar esa virtud. Como dice, como lo que está diciendo Pedro es, Señor, haz que todas estas cosas sobrenaturales funcionen en mí como deberían de funcionar. Pero mi pregunta que quiero hacerles en esta mañana, ¿realmente estás siendo partícipe de esta naturaleza divina? ¿Realmente estás tomando todas esas oportunidades que tienes para llegar a esa medida? ¿Estás realmente pidiéndole al Señor que te ayude? Jesús, ayúdame a esto. ¿Qué hago en aquello? Señor, ¿podrías ayudarme en esta situación? Cuando estás enfrentando situaciones familiares, Él también tiene una aplicación para eso. Él tiene algo que vas a poder aplicar en esa situación. Cuando estás enfrentando retos, búscalo a Él, búscalo a Él. Cuando tengas preguntas, cuando tengas dudas, busca al Señor, porque hay retos en la vida, hay incertidumbre cuando vas a hacer decisiones, pero Él lo sabe. Y Él te ha llamado para vivir en estos tiempos. Hermano, ¿realmente estás tomando parte en esta naturaleza divina? Y déjenme cerrar leyendo algunas de estas características. Muchas veces nosotros pensamos que no podemos hacer esto o aquello, pero déjenme decirles que nosotros estamos persiguiendo cosas mejores en Cristo. El verso 5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio.
external challenges in other people, Nosotros and vamos things and circumstances, and to perseverance a and godliness, experimentar and cosas difíciles. what La that is, and to La godliness, versión brotherly kindness, Reina Valera lo and dice to al brotherly conocimiento, kindness, love. Those dominio are two propio, al different dominio things, propio, and there's a paciencia, progression, there's a la development, there's paciencia, a maturity piedad, that takes a la place as piedad, we afecto fraternal unpack these y al verses, afecto as we move fraternal, from one to amor. the other. Y así There's that estamos viendo deepening and una that cosa maturing. lleva a otra And y es un gran paquete if de these cosas que el things are Señor yours and abound, quiere desarrollar en nosotros, porque you estas will cosas, be neither dice el barren verso nor 8, unfruitful porque si estas in the cosas están en knowledge of our ustedes y Lord Jesus abundan, Christ. no les dejarán estar ociosos ni Regardless of sin their fruto circumstances, en regardless cuanto of al where conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. these things are No yours importa en qué and circunstancias abound. vivas You're o en partaking. qué You are engaged. situación estés, You si are tú every turn, estás like your phone, buscando, right, with Christ, turning to Him. What como about this? diciendo, You're bringing buscando Him estas in every situation, aplicaciones trusting Him in en every cada situation. You situación, will not be barren, you no will vas not a be estar unfruitful. ocioso, no vas a estar So there's exciting sin things in here. fruto, There's hope, promise, sino que el Señor and va a we will ir trust dando the fruto Lord en tu to vida. guide us as Así we que move yo forward. confío en que el Señor nos Want guíe to know more en nuestra vida. about this Y si quieren saber idea más of our union with Christ, acerca de Christ esta living in us, idea I de recommend nuestra a little unión book. en It's called Cristo, The Indwelling Life of yo les Christ, recomiendo All mucho of este Him libro que se in llama All of Me La vida en by Cristo. Major Ian Thomas. It's small, it's short, Es un libro muy but it is cortito, pero está jam-packed. bien If you bueno. have Se time los to only read one recomiendo. book this year, read the Bible. Si Forget that. ustedes van a leer If you un have time solo for more than libro just one book, en este año, lean la I Biblia. recommend this. Olvídense It de will esto. help you. Pero si Father, tienen tiempo de leer otra cosa, thank you for the les word of recomiendo God, entonces which este is librito. living and power, Señor, te damos sharper than any gracias two-edged porque tu sword. palabra es Lord, I thank you más for your cortante grace, que una your name. espada de dos filos, Señor. I Gracias pray for your porque church. tú nos hablas, Señor. Pray, Lord, that Gracias por we tu would not have palabra. our eyes Gracias fixed on the storm that is building around us. porque Lord, tú eres may bueno. our eyes be fixed on you. Señor, ayúdanos a tener May nuestros we ojos fijos en recognize ti, who we que are podamos reconocer quiénes somos and en where we ti are y dónde Christ. estamos en Cristo. and all that we have in Christ, everything needed. Señor, ayúdanos a reconocer que todo lo que necesitamos To know you and how to apply you. está en ti. And Jesus, I pray that you Y would Señor, increase the frequency and the ayúdanos faithfulness a and ser the fieles a eagerness of ti our turning to you and looking y que to you in nosotros every podamos situation. estar mirando I a ti pray en that cada you would situación. cause us to Y learn te pido, to Señor, que nos partake ayudes of what you have a put aprender a into us, tomar who parte you are to de us. todo lo que Lord, may tú we encourage one another in this. nos has dado. And I ask these things in the name of Lo Jesus. pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén.